Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más. Nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Cáncer, con el trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver, mi queridísimo Cáncer, que te veo como en una situación de intentar o querer tomar ciertas decisiones respecto al trabajo. Vas a tener una oportunidad de volver a un lugar que tú ya estuviste. Yo quiero que tú cuentes con eso, Cáncer. Pero también tienes que valorar muy bien qué es lo mejor para ti. Muy importante esto, el valorar qué es lo mejor para ti. Cáncer, que no tenéis trabajo. Dos oportunidades, una con alguien de tu familia y otra en un sitio donde ya conoces del pasado, ¿bien? Cáncer, que tenéis un negocio. Hay que tomar una decisión en el negocio respecto a lo económico, pero hay que tomarla ya, Cáncer, para evitar ciertas pérdidas, ¿bien? Vamos a seguimos, Cáncer, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Cáncer, y tu economía. Mi queridísimo Cáncer, respecto a tu economía, ahora mismo dice, momentos malos ya lo has pasado. Podrías estar ahora mismo en un proceso de estabilidad, aunque aún hay ciertas cosas que subsanar, así lo dicen, pero también dicen algo que tú tienes en el exterior será lo que a ti te traiga la tranquilidad económica, ¿bien? Que tendrás noticias de ello en unas 5 semanas aproximadamente, Cáncer. Vamos a seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Cáncer. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer, que estáis solteros. Bueno, hay algo que está a punto de cambiar en tu vida. Y lo que está a punto de cambiar en tu vida es una especie de aislamiento que tú tienes, como que tú estás apartado ahora mismo de todo lo que tenga que ver con lo sentimental, ¿no? Y dicen las cartas que esto está a punto de cambiar. Va a haber un cambio muy radical en tu vida. Vamos a ver el por qué. Porque estos cambios tan radicales siempre suelen venir acompañados de algo, ¿eh? Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteros. A ti te ha frenado mucho en lo sentimental una persona mayor que tú, con la cual has estado. Has estado siempre recordando a esta persona, en cierto modo. Lo reconozcas o no lo reconozcas, dicen que esta persona tiene algo que ver en tu estancamiento emocional. Pero vamos a quedarnos con las personas nuevas que puedan aparecer en tu vida, y me hablan de una persona que es un poco más joven que tú, Cáncer, pero no mucho, ¿vale? Se asimila mucho, se asemeja mucho a lo que es a tu edad, pero es un poco más joven. Yo lo veo como más joven. También puede ser por personalidad, ojo, o más joven que la persona de tu pasado, ¿vale? Porque es que veo como que es muy acorde a tu edad. Podría tener la misma edad, también te digo, y ser una persona por su manera de ser más joven de lo que aparentar ser más joven de lo que es. Esta persona que aparece aquí te puede confundir mucho en un principio porque tiene a alguien o no ha cerrado una etapa con alguien que está muy lejos. O sea, tú puedes llegar a pensar, bueno, esta persona tiene a otra persona en ese otro lugar y en algún momento esta persona puede volver. Yo no lo veo así, Cáncer. Yo no lo veo así. Esa historia, esa vuelta a ese lugar del pasado, yo lo veo muy difícil.
Lo veo muy complicado. Y no es que esté con esa persona como pareja, yo no lo veo así. Yo lo que veo realmente es que todavía siente la necesidad, esta persona que tú vas a conocer, de ayudar o de estar presente de alguna manera con esta otra persona que yo te estoy diciendo. Pero esto no quiere decir que esté con esa persona. Además, te digo, hay mucha distancia entre ellos dos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. No, mira, vamos a mirar con otras. ¿Ves? Aquí están confirmando las cartas. Dice, va a llegar un nuevo amor de lo que es a tu vida. Entonces, aquí lo que sí te están diciendo y recomendándote, date una oportunidad, dale una oportunidad a esa persona. Y aquí seguro que te estarán recomendando esto por la tirada anterior que ha salido en la situación de esta persona, que tú puedas pensar, especular, de que en algún momento pueda volver allí. Yo no lo he visto. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Es una persona que tenía que pasar por tu vida antes o después. O sea, sale clarísimo. El tema de que pueda ser una persona que está en tu vida por destino, aquí te digo que si se te pasa en algún momento por la cabeza cuando tú conozcas a esta persona, de que esta persona estaba por destino en mi vida, no lo dudes ni un momento, porque sale que es una persona que está por destino en tu vida y antes o después tenía que aparecer. Yo esto lo veo para una relación seria, sí. Que llevará su proceso, pues también. Todo depende de cómo quieras vivir esta relación, la oportunidad que le quieras dar a esta relación y demás. Vamos a seguir. Cáncer, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Cáncer, casados, en convivencia y novios. ¿Qué soy yo en esta historia, en esta relación? ¿Qué soy? ¿Qué lugar tengo? Intento tener respuestas ante esta situación y no tengo respuestas. Entonces tú podrías estar ahora mismo así, Cáncer. Vamos a ver qué más. Cáncer que estáis solteros. Solteros, casados en convivencia y novios, perdón. Hubo un tiempo que... A ver, mira, yo voy a empezar por pasos para que me entendáis lo que yo quiero decir. Cuando vosotros conocisteis, tú sabes perfectamente que esta persona pues tenía a alguien más, ¿no? Y si no lo sabes, te digo que había alguien más. Rompe esa relación para estar contigo. Y si lo sabías, siempre te ha quedado la duda de ¿esto lo haría conmigo? Se podría estar repitiendo la historia. No voy a decir que no. Yo veo a uno de los dos muy inestable. Muy inestable por una persona del pasado. Con eso no te quiero decir, Cáncer, que aquí esté habiendo infidelidad, pero que esa persona está presente de una manera o de otra, te digo que sí. Y que aquí nos está diciendo la verdad, te digo que también. O sea, si por ejemplo tú le preguntas
a tu pareja qué es lo que está sucediendo, no te va a ir con la verdad. O sea, esto te lo va a omitir totalmente. Él ha aparecido alguien del pasado. Yo pienso que todo el mundo, cualquiera lo omitiría esto, ¿no? Hay muy pocas personas con sinceridad en este aspecto, ¿no? Entonces, esto es lo que se está omitiendo realmente. Algo que tiene que ver con una persona del pasado. Pero fuera de todo esto y fuera de toda esta inestabilidad que yo estoy viendo, te estoy diciendo la causa de la inestabilidad que está habiendo. Yo estoy viendo en tu historia con esta persona un hijo en común. Para los que podáis tener hijos, evidentemente. Los que no podáis tener hijos, ya sabéis que esta información no es para ti. Entonces yo veo más adelante un embarazo. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Si yo estoy en lo cierto y se da ese embarazo, ¿qué pasaría después de ese embarazo? ¿Se fortalecería tu relación? ¿Qué es lo que pasaría realmente? Pues a lo mejor es lo que tiene que pasar. A lo mejor es lo que tiene que pasar, porque tú tienes la sensación, desde hace tiempo ya, de que somos como compañeros, de que sois como compañeros, pero a raíz de este cambio que yo he visto en la otra tirada, ya sí podemos estar hablando de otro tipo de relación, de otro tipo de demostración en cuanto a los sentimientos. Y esto será muy importante en la relación. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, casados en convivencia y novios. ¿Ves? Todo esto que está como oculto, ¿no? Lo que hemos hablado en un principio, dice, tiene fecha de caducidad. Esto es un proceso que hay que pasar, esto tiene fecha de caducidad. Que finalmente aquí lo que hay es que vais a estar juntos, eso sale clarísimo, que esto es un bache más, Cáncer, si te lo digo. Lo que pasa es que estás con una persona que no es totalmente claro o clara contigo, y esto quizás sea lo que más incertidumbre te genere, ¿no? Evidentemente. Dale tiempo a esta persona, dale tiempo. Sin prisa, hombre, tampoco sin pausa, ¿eh? Pero déjale un tiempo, a ver qué... No le presiones, Cáncer, ya me contaréis. Vamos a seguimos, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Si quieres aclarar algo con alguien, o si quieres saber algo con alguien, no te guíes de especulaciones. Háblalo con esa persona, pregunta todas las incertidumbres que tengas y no te lleves por especulaciones. Vamos a seguimos, Cáncer, con tu salud. Vamos a ver, Cáncer y tu salud. Mala circulación veo para muchos de vosotros y cuidado con las caídas, Cáncer. Ya sabéis, como siempre os digo, que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con tu mensaje general, Cáncer. Vamos a ver qué mensaje tenemos por aquí para ti. ¿Para qué piensas tanto? Si tú tienes claro que quieres hacer un cambio en tu vida, ¿para qué lo piensas tanto? No debes de darle de tantas vueltas a la posibilidad de cambio. Tendrás una nueva oportunidad a lo largo del día 3 de mayo aproximadamente, donde tú vas a poder hacer el cambio que tanto has querido, pero si le das muchas vueltas no lo harás. Cáncer, te voy a dar un número, el número 39 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita. Te
Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.